bienvenidas y bienvenidos. Es una alegría enorme para todos nosotros dar inicio a este evento de presentación del volumen número 6 de la colección Ismundi, Historia del Mundo Ibérico, de los orígenes a la independencia. En esta presentación vamos a tener una participación concurrida de editores, comentaristas, y vamos a dar hacia el final un tiempo para el debate, así que esperamos que puedan quedarse hasta el final y participar. Vamos a dar inicio con la presentación de la colección y voy a pasar para esto la palabra a Marina Torres Trimayes, que se ha incorporado recientemente a la dirección de la colección por parte de la Universidad de Cantabria. Ella es investigadora, es becaria de Ramón y Cajal de la Universidad de Cantabria y miembro del Grupo Mundus. Bien, Marina, te paso la palabra. Muchas gracias, Jacqueline, y buenas tardes a todos. Es un inmenso placer participar en la presentación de un nuevo volumen de la colección Ismundi. Yo hoy intervengo en nombre del equipo de dirección, que está conformado también por mis compañeros de la Universidad Nacional de La Plata, Jacqueline Sarmiento y Víctor Pereira, que se encuentra también hoy aquí, y mi compañera Benita Herreros de la Universidad de Cantabria también, a quienes les agradezco enormemente precisamente el haberme cedido estos minutos, porque yo me he incorporado muy recientemente y por lo tanto este volumen realmente debe todo el esfuerzo a su trabajo, así como al anterior director Rubén Castro y también al inestimable trabajo del secretario de dirección Sebastián Sisto. Agradezco también en nombre de todo el equipo de dirección al Comité Científico Internacional que ha participado para la edición de este libro. La colección Ismundi, Historia del Mundo Ibérico del Antiguo Régimen a las Independencias, nació en 2017 con el firme propósito de profundizar en la historia del complejo y el gran espacio atlántico, habiendo abordado a lo largo de los 6 volúmenes que ya están publicados el estudio comparado y el estudio compartido de las personas, de las redes, de los espacios y de las ideas que circularon en los siglos modernos a ambos lados del Océano Atlántico. Estos trabajos y esta colección tienen la peculiaridad de nacer a través del esfuerzo conjunto de investigadores americanos y europeos, lo que supone en la práctica que en cada volumen 2 editores de los 2 lados del Atlántico son quienes invitan, definen la temática, invitan a los diversos autores que ellos seleccionan y dotan de unidad a los volúmenes. Esta iniciativa, que cuenta ya con un 7º volumen que verá la luz en breve, ha quedado además respaldada gracias a la firma de un convenio en septiembre de 2023 de los 2 equipos editoriales de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Cantabria, que ha llevado a la colección a una nueva etapa en el que de forma sistemática se publican 2 volúmenes al año, con los 2 sellos correspondientes a través de un meticuloso proceso de revisión por pares y que son publicados en acceso abierto, lo que dota a la colección de un nuevo valor añadido. Hoy tenemos el placer de presentar el volumen Expresiones políticas, materiales y simbólicas de los procesos reformistas liberales en Iberoamérica durante el siglo XIX, que nos propone reflexionar sobre el liberalismo político en las sociedades latinoamericanas. Bueno, más bien los liberalismos, como nos van a aclarar a continuación los editores, y la mutuación de este en el tiempo, con una perspectiva comparada, pero también con una perspectiva de larga duración, desde el siglo XIX hasta el presente. Cedo, por tanto, ya la palabra y únicamente
Quiero, por último, trasladar mi agradecimiento y el de todo el equipo de la dirección a los editores de este volumen, a todos los autores, a los comentaristas también por presentarnos esta nueva aportación que no solo nos ayuda a pensar sobre el pasado, sino que también nos da nuevos elementos para pensar en nuestro presente, en el que el liberalismo está en boca de todos. Muchas gracias a todos y también gracias a quienes están participando de esta presentación. Muchas gracias, Marina. Como Marina señalaba, la colección ISMUNDI es producto del esfuerzo de 2 universidades, pero en particular del vínculo de 2 grupos de investigación que queremos también presentar de forma individualizada, para lo cual tenemos a sus directores. Tenemos el honor de contar con sus directores en este evento. Voy a pasar inicialmente la palabra a Tomás Antonio Mantecón Movellán, director del Grupo Mundus, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria y uno de los vicerrectores de dicha universidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Es un placer estar en este evento tan grato, porque supone ya un sexto y se anuncia un séptimo volumen de una colección que fue inspirada hace ya mucho tiempo por algunas de las personas que están asistiendo también al acto. Yo quiero, por supuesto, agradecer a todas las personas que colaboraron, pero muy especialmente a los colegas de La Plata y a Marinés Carzolio también, Guillermo Bansato, que veo por ahí, Emil Reitano, ¿no? Víctor Pereira, como no, y todos los amigos del otro lado del Atlántico, por la forma en que se gestó la colección. Yo creo que fue un acierto de todos apostar por intentar construir una historia común que sea capaz de saltar el océano, ¿no? Y que permita que sigamos pensando con herramientas comunes sobre problemas que son comunes, ¿no? Y lo hemos hecho, hemos repasado la historiografía desde los dos lados del Atlántico, sobre fronteras, sobre familias, sobre redes sociales, sobre sistemas de relaciones cortesanas y también sobre cultura política. Y ahora yo creo que se aborda también una materia que desde hace por lo menos una década está siendo revisada historiográficamente con mucha intensidad, y yo creo que para que aprendamos mucho más de cómo se produce toda la eclosión de un sistema imperial muy peculiar, que era el de la monarquía hispánica, con todas sus diversidades y pluralismos y contradicciones internas, y el momento también de eclosión de unos estados nacionales en América, y sin tener en cuenta viejas interpretaciones unilaterales, ¿no? Que asociaban al surgimiento del criollismo, etcétera, ¿no? Más bien leyendo los procesos internos de las dinámicas de cambio en esas sociedades. Creo que es un acierto, o sea que estamos haciendo las cosas muy bien. Y esto vaya por delante, ¿no? Y luego, pues, ¿qué decir? Como responsable de uno de los 2 grupos que participan en esta empresa, pues que estoy muy orgulloso de haberla visto nacer con los amigos de La Plata, de continuar viendo cómo crece y que enlaza perfectamente con las líneas de trabajo de nuestro grupo de investigación, que no es, como todos conocéis, enorme, pero que hacemos, los que estamos somos gente muy comprometida e intentamos sacar fuerzas de flaqueza para hacer las cosas mejor. Me gustaría también poder decir alguna cosa más, y es que ahora que se nos acaba el proyecto Resistance, que nos ha engrasado un poco también estas dinámicas de convergencia, pues debiéramos empezar a pensar en alguna otra convocatoria, alguna otra opción para seguir manteniendo todo lo estrecho que debe ser estas relaciones, ¿no? Yo me voy a leer con tanto placer este volumen como los anteriores, lo voy a recomendar, lo vamos a usar en clase y esperaré hasta el 7, el 8, el 9 y el 10, por lo menos. Así que por mi parte nada más. Daros las gracias por lo que trabajáis,
por lo bien que hacéis las cosas y yo creo que cada volumen está quedando mejor. O sea que si costó arrancar, pues significa que algo se debió hacer bien, porque cada vez lo vais haciendo todavía mejor. O sea que mucho ánimo y adelante. Muchísimas gracias. Voy a pasar ahora la palabra a Emir Reitano, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y director del Centro de Historia Argentina y Americana. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Y bueno, un gusto saludar a los colegas, sobre todo los que están más lejanos, ¿no? Del otro lado del charco, y que me da un gusto, aunque sea verlos por la pantalla, eh, saber de que estamos activos, vivos, y bueno, y sobre todo verlo a Guillermo sentado, Guillermo Bansato, que es una alegría inmensa que esté bien de salud, ¿no? Y bueno, sí, es cierto. eh, Han pasado casi 10 años de que empezamos a hablar de estos temas con Víctor y con Tomás, ¿no? Porque en el 2015 se empieza a pensar esta colección, ¿no? Empezamos a pensar muchos proyectos, empezamos a pensar el proyecto de Historia Atlántica, el mundo, programa del mundo atlántico en la modernidad temprana. Nos tocó un momento de transición en nuestra universidad también, asumir el cargo de director del centro. Y bueno, y a partir de ese momento empezamos a pergeñar esto también, bueno, gracias a la insistencia de Víctor, ¿no? Que en eso ha sido clave y fundamental, y tenemos que agradecerle, porque su energía ha sido también el motor de punto de partida de esta colección. Y así, afortunadamente, en el 2017 vimos el primer volumen, que la idea en su momento era tener bien activo esto y sacar 1 o 2 volúmenes por año. Pandemia, circunstancias del país y un montón de otros temas, ¿no? Que no voy a hacer referencia, fueron los que provocaron algún atraso. Pero afortunadamente la insistencia siempre estuvo detrás, ¿no? Y la energía y las ganas de hacer. Y así fue que después de la pandemia nos pudimos reorganizar bastante bien, pudimos seguir con el proyecto en marcha, que a veces estos proyectos se caen por no tener la constancia adecuada, ¿no? Pero aquí, si hay algo que se mantuvo inalterable, fue la energía. Y, y lo que es interesante es que hoy, bueno, con orgullo estamos presentando el volumen 6, y los volúmenes previos que, como refirió Tomás, fueron realmente producto de esta renovación historiográfica que se vino haciendo, y que realmente tienen éxito e impacto. Y lo que es más interesante aún es que tenemos una proyección por lo menos de 2 años de trabajo aquí adelante. Tenemos proyectado el 2025 y el 2026. Eso es interesantísimo para nosotros, seguir con ello. Nos revitalizó también el convenio que firmamos en el año 2023 entre ambas universidades. Eso nos dio cierta dinámica de trabajo que nos permite estar más cómodos, ¿no? Superando las burocracias papeleras de ambos lados del océano. Y bueno, ya después de este volumen tenemos el de Resistencia, que viene de pronta aparición, que ya para este año lo tenemos listo, seguramente para el mes de agosto, septiembre, estará en acceso abierto, pero para el 2025 ya estamos en marcha con 2 proyectos muy interesantes. Uno que es el de historiografía, que están ahí Israel San Martín de la Universidad de Santiago de Compostela y Tomás Sansón de la Universidad de la República de Uruguay, bueno, pronto estará. Y también tenemos el de imágenes, ¿no? Imágenes para Edad Media Tardía y principio de la modernidad, que están compilando allí también colegas de la Universidad Nacional del Centro, como es Andrés Mazán, y de la Universidad de Lisboa, como es Miguel Metelo de Seiya, ¿no? Entonces, ya el año 25 también nos mantiene activos y con proyección. Y eso es muy bueno, porque nos va a permitir seguir en línea, seguir buscando nuevos autores, nuevos desafíos y nuevas temáticas, ¿no? Para ofrecer. Así que, bueno,
agradecer el inmenso trabajo que están haciendo ustedes, lo que hace Sebastián Sisto, pobre que lo acorralamos con los mails a veces y lo abrumamos de tarea y él sale siempre airoso y está respondiéndonos con una sonrisa, cuando en realidad nos tendría que desconectar y salir del grupo, como dicen los adolescentes. Y bueno, a Jacqueline, a Víctor, a bueno, a Tomás, que también se ha puesto en esto. Bueno, Marina, que sos nueva en nuestra actividad. Benita, que ha trabajado también muchísimo. Y bien, y nada más, ¿no? Sobre esto ya creo que he hablado demasiado y quiero darle la palabra a los demás. Un abrazo grande para todos y bueno, y felicitaciones. Muchísimas gracias, Emir. Ahora sí, ya vamos a la presentación del volumen, de su confección, sus contenidos, su proyecto, para lo cual voy a pasar la palabra a los editores. Guillermo Quinteros, profesor e investigador de la Universidad de La Plata y miembro del Centro de Historia Argentina y Americana, y Antonio Escobar Onstede, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Le tienen para hacer su presentación, como ya les habíamos comunicado, unos 15 minutos. Los dejo. Bueno, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí presente. Voy a hablar yo en representación también de Antonio, que ha insistido en que hablara yo y no él. Tenemos pocos minutos para conversar, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, porque también quiero agradecer la presencia de algunos autores del libro que han participado de este libro. Y por ahí, al final, podemos intercambiar algunas palabras o algunas preguntas o algunos comentarios. Bueno, por supuesto agradezco a toda la dirección, a los directivos de Ismundi y a los comentaristas que están acá presentes, a Matthew y a Guillermo, que por suerte lo tenemos acá a mano. Siempre está a mano, digamos, aunque esté lejos. Yo me voy a referir un poco a la historia de este libro. Hace un tiempo ya, por supuesto, Ismundi ya había comenzado a trabajar, digamos, se habían empezado a trabajar los primeros volúmenes. Este es el sexto. Pero tengo que decir que la idea de hacer este volumen comenzó, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue hacia finales del 2018 o 19. Y fui convocado, digamos, para hacer, digamos, un volumen que tuviera relación con la independencia, digamos, más cercano, digamos, justamente en el siglo XIX y en la época de las revoluciones. Entonces, y tuve la única consigna, digamos, que me dieron, digamos, los organizadores, fue algo así como ocupate de qué dejó la revolución, es decir, las consecuencias de la revolución, obviamente con una consigna tan amplia, amplísima diría yo, tenía que encontrar, digamos, una manera de darle un sentido a un posible volumen. Y además también tuve la sugerencia de compartir este volumen con dos autores más, que no son justamente, no están aquí presentes. Bueno, primero comencé a trabajar con esas personas, a ver si lográbamos conducir, digamos, la temática y esa consigna a algo mucho más concreto y más acotado. Y resultó ser que, bueno, fracasamos en ese intento, en ese primer intento, hasta que, por supuesto, di con Antonio Escobar Ostede, que e inmediatamente él mostró una disposición
extraordinaria para el trabajo, y quiero destacar que es una persona que justamente trabaja muchísimo y paralelamente, digamos, a nosotros. Entonces eso ayudó mucho para conducir, digamos, las temáticas y el volumen, llevarlo a la concreción. Si toman en cuenta cuándo comenzó esto, se van a dar cuenta que trabajamos en pandemia. Durante la pandemia trabajamos muchísimo con las dificultades del caso, diría yo que muchas, también en el plano personal, porque cada uno tiene sus vidas, ¿no es cierto? Pero de todas maneras logramos avanzar. Y fuimos diseñando un poco esta idea de, bueno, ¿qué dejó la revolución? Dejó muchísimas cosas, pero ¿qué, no? Y una de las preguntas que nos hicimos, cosa de poder compartir a un lado y al otro del Atlántico una temática más o menos en común, fue la idea de las reformas. Reformas que inicialmente la podíamos ubicar en la década del 20, de 1820. Y esas reformas, digamos, se podían ver en todos los espacios hispanoamericanos e ibéricos, digamos, más o menos de forma transversal. Pero, por supuesto, estas reformas asociadas a este constructo que es el liberalismo, podía dar lugar, digamos, a múltiples interpretaciones. Justamente, por supuesto, tratamos de ubicar a los especialistas y autores y amigos, diría yo, que nosotros conocíamos y los contactamos. Muchos de los cuales no han participado en este volumen por distintas razones, o porque no llegaron a tiempo, o porque desistieron, o porque se les rechazó el trabajo eventualmente. Y los que han quedado son aquellos que se comprometieron muchísimo y nos tuvieron una paciencia enorme, dado que Antonio y yo leímos todos los trabajos, nos llevó muchísimo tiempo esta tarea y después la tarea de evaluación y corrección de los mismos. Me parece, creo, que hemos logrado que este libro tiene una virtud, porque en la consigna misma, que era bastante abierta, por cierto, por ahí radicaba esa virtud. Y era lo siguiente: ¿qué pasaba si nosotros le proponíamos, bueno, hablar de reformas liberales durante el siglo XIX a los autores que nosotros conocíamos? ¿Qué iban a responder? ¿Hacia dónde se iban a dirigir? ¿Qué trabajo podían acercarnos? ¿Con qué podían contribuir, digamos, a este volumen? Y allí podrán ver un amplio abanico, digamos, temático y además temporal. Porque cada uno de los autores dijo, bueno, yo ubico las reformas liberales en tal periodo y con tales temas. O como producto de esas reformas liberales, encuentro estos aspectos que se han materializado. O bien, como producto de esas reformas que denominamos liberales, surgen, digamos, o surgió una determinada tradición. Esas cuestiones que hacen a lo material y a lo cultural o a lo intangible, me parece que posiblemente sea, digamos, una de las virtudes de este libro. Además de que hemos logrado, no plenamente, pero hemos logrado, digamos, la participación de autores de un lado y del otro del Atlántico, pero una variedad importante de autores latinoamericanos, cosa que esto no es tarea sencilla coordinar. Y por supuesto acá también, digamos, entre las virtudes que puedo yo señalar, digamos, como editor, es que
esta cuestión del liberalismo causa, digamos, causa un debate, una discusión, porque no siempre estamos entendiendo las mismas cosas. Hace un tiempito atrás, unos días apenas, Guillermo Bansato me hizo una pregunta a raíz de otro espacio de debate. Me hizo una pregunta que voy a trasladar acá, pero a los efectos de este libro, ¿no? Es decir, ¿por qué haríamos un libro referido a reformas liberales? ¿Por qué lo haríamos ahora, en el tiempo presente, digamos? ¿De qué serviría? Bueno, la respuesta creo que está dada por cómo se habla hoy actualmente del liberalismo, ¿no? Y yo debo decir en lo personal, digamos, que es un término bastante maltratado, diría yo, en el sentido de que muchas veces no se sabe bien de qué se habla cuando se habla del liberalismo. Y creo que esto tiene, digamos, una tradición, digamos, el liberalismo tiene una tradición como una ideología, que obviamente es criticable, es debatible, etcétera, etcétera, pero que, bueno, tenemos que saber de qué hablamos, ¿no es cierto? Es decir, cuál fue el origen, digamos, cómo evolucionó, cómo fue cambiando en el tiempo, y eso es lo que también puede estar reflejando el libro que hoy estamos presentando acá. El resultado fueron estos 16 trabajos, ¿no es cierto?, cuyos autores y autoras proceden de diversas universidades de los países latinoamericanos iberoamericanos, y me gustaría mencionarlos. A Diana Virrichaga Gardía, de la Universidad Autónoma del Estado de México, José Bustamante Bismara, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, que está presente, a Gloria Camacho Pichardo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, a John Jairo Cárdenas Herrera, de la Universidad Nacional de Colombia, a Mary Clark, de Western New England University, a Camilo Fernández Cortizo, de la Universidad de Santiago de Compostela, a Milagros Gallardo, de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, a Armando Méndez Zárate, del Colegio de Michoacán, México, a Alejandro Mojica Villamil, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, a Jairson da Paz Silva, de la Universidad de Salamanca, a Víctor Peralta Ruiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, a Andrea Reguera, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, aquí presente también, Pablo Sánchez León, de la Universidad Nova de Lisboa, de Portugal, también presente, a Pablo Augusto Rodríguez Solano, de la Universidad de Costa Rica, Tomás David Sansón Corvo, de la Universidad de la República de Uruguay, Salvador Sigüenza Orozco, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, a Daniela Trafano, del centro citado anteriormente, y debo mencionar a nuestro muy querido Fabricio Gabriel Salvato, fallecido hace unos meses atrás, miembro de este Centro de Historia Argentina y Americana. Bueno, finalmente quiero decirle muchísimas gracias a todos y también pedirle una disculpa pública a los autores por la demora en la aparición del volumen. Ha llevado mucho tiempo. Les quiero transmitir que todos le hemos puesto mucha garra, digamos, para que saliera el volumen. El flujo de trabajo después de la salida de la pandemia realmente fue bastante importante. La facultad estaba muy atosigada de trabajo, con poco personal, pero bueno, finalmente hemos logrado ponerlo, digamos, online, y espero que sea de vuestro agrado. Les dejo la palabra a los comentaristas. Gracias, Guillermo, y gracias, Antonio, también. Vamos a pasar ahora a los comentarios. Bueno, agradecer nuevamente a los dos comentaristas que han acompañado el desarrollo de este volumen desde ya hace tiempo. Y vamos a comenzar escuchando a Guillermo Bansato, quien es investigador
de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Centro de Historia Argentina y Americana. Gracias, Guillermo, te dejo la palabra. Muchas gracias. Ya externo, pero bueno, agradezco que me consideren parte de la familia. Primero quería agradecer a los editores del libro por haberme convocado tanto a la presentación escrita, el prólogo del texto, un texto muy, muy complejo, muy desafiante, y que me hayan invitado también a esta presentación formal de ya el texto a disposición del público. Felicitarlos, por supuesto, y felicitar también, bueno, la primera parte de mi presentación es muy de editor, porque saben ustedes que ahora, bueno, trabajo más de editor que de investigador. Y entonces creo que vale felicitar a los directores, no solamente a los editores de este libro, sino a los directores de una colección que, como ya se dijo, nació del interés y de esa capacidad inagotable de gestión que tiene Víctor Pereira y que tiene también Emir Reitano, junto a los colegas de la Universidad de Cantabria, lo que fueron las primeras reuniones con Tomás, increíbles. Increíble su fuerza y su capacidad de trabajo y de generar ideas nuevas. Y bueno, como se ha dicho, una colección que ha logrado perdurar con muy buena salud. Estamos presentando el libro 6, está en vista el 7 y ya nos ha marcado Emir cuál es el futuro inmediato de la colección, así que realmente felicitar también a los nuevos directores y a las nuevas directoras que están haciendo un trabajo formidable. También quiero destacar el esfuerzo de gestión editorial que significa congregar a editores de un lado y otro del Atlántico, que a su vez convocan a una diversidad de autores de ambos continentes, como ha descrito recién Guillermo, la cantidad de autores de distintos países, de distintas procedencias, y mantener ese interés en el tiempo, ¿no? Mantener el interés de los colectivos de investigadores por esta colección que ya me parece que ya podemos decir es una colección, que es un clásico para esta temática a nivel internacional. Y en ese sentido, a mí me toca agradecer a las autoridades de la facultad que han apoyado un modelo de gestión editorial, bueno, y esta es mi especialidad, ya lo saben, un modelo editorial en acceso abierto que ya lleva casi 20 años, desde que en 2005 iniciamos una pequeña oficina en la querida Bibuma, en la querida biblioteca de la facultad, y que luego creció a la actual prosecretaría en el año 2013. En ese sentido, hemos escrito y seguimos insistiendo en que el acceso abierto diamante, como se le llama ahora, tal cual es este libro, necesita un flujo constante de financiación que solo lo hace posible una dirigencia convencida de sus múltiples beneficios para el colectivo de investigadores, para los estudiantes y para la comunidad en general. Y en ese sentido, la Facultad de Humanidades, sus autoridades, sus investigadores, sus estudiantes, su biblioteca y el instituto también, junto con todos sus centros, entre ellos nuestro Chaya, siguen siendo pioneros a nivel internacional y siguen siendo ejemplares. Y sin dudas, con esta última vinculación ya formalizada, como nos ha contado, ay, esperen que me olvidé, Marisa, en este convenio consolida un proyecto y un proyecto de gestión y un proyecto de edición realmente ejemplar, como dije, a nivel internacional. Muy bien, en lo que hace a este texto, voy a sumar algunas preguntas que me surgieron al escribir la presentación el año pasado.
cuando me preguntaba, y me sigo preguntando ahora en mi función de editor, ¿por qué seguir investigando? ¿Por qué seguir editando? Sin duda, como Humberto Eco, porque consideramos que un profesor no está para informar, sino para formar. Y para ello, sigue Eco, hay que enseñar a cómo buscar, a cómo filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar un gran cúmulo de información que hoy está en Internet y al que nosotros seguimos abonando con nuestros libros en acceso abierto, podemos agregar. Y sin duda, este libro aporta búsquedas y selecciones cuidadosas de información no disponible para el público y la ofrece en claras y didácticas explicaciones e interpretaciones de la realidad histórica, que para eso, como decía Eco, está un profesor. En ese sentido, es un libro que tiene mucho para decirnos de lo que son hoy las sociedades iberoamericanas y cuál ha sido el aporte del liberalismo en su constitución como tales. También nos explica la conformación como Estado-nación, la consolidación y centenario recorrido hacia un presente en el que ni las recetas liberales, ni las conservadoras, ni las izquierdistas parecen efectivas para el sostenimiento de un mínimo de bienestar sustentable para las mayorías en Latinoamérica. Si bien, claro, ahí hay una diferencia fuerte con el otro lado del mundo atlántico, con un desarrollo totalmente distinto a partir de de la Unión Europea, pero que de todos modos tiene, podemos ver ahora los debates actuales en las últimas elecciones en España, en Francia y en Reino Unido, los entresijos, los pliegues de ese supuesto bienestar para todos. Y entonces, ¿en qué sentido fue mutando y cómo fue el diálogo de ese desarrollo liberal con otras expresiones de la cultura política iberoamericana? Por un lado, encontré que en lo que hace a las prácticas políticas, el libro señala muy bien dos tensiones en la gobernabilidad de los territorios que se fueron conformando luego de la caída de los imperios y la propia conformación de los estados o devenir de los estados español y portugués. Por un lado, una tendencia a establecer ejecutivos fuertes, muchas veces con participación de militares en funciones de gobierno, al tiempo que se conformaban legislativos demasiado independientes del Ejecutivo o totalmente sometidos. Y por otro lado, la conformación de las burocracias nacionales en el largo proceso de configuración de esos estados postcoloniales, que no necesariamente permeaban en las esferas locales, todavía enraizadas en las costumbres y las tradiciones ancestrales o indígenas o de antiguo régimen, según en qué parte del ancho mundo iberoamericano nos situemos. Es decir, estas tensiones se expresaron en las numerosas reformas liberales, como ha descrito Guillermo, que se fueron plasmando en marchas y contramarchas, en las constituciones y leyes durante el largo siglo XIX. Las dirigencias políticas esgrimían un grado supremo de intolerancia que impedía establecer pisos mínimos de acuerdos que ofrecieran a la sociedad un horizonte común. Pero esto puedo decirlo en presente. Las dirigencias políticas esgrimen un grado supremo de intolerancia que impide establecer pisos mínimos de acuerdos que ofrezcan a la sociedad un horizonte común. Este libro explica claramente cuáles son las raíces de este presente iberoamericano. Tal vez porque no ha pasado tanto tiempo. O, como diría Joseph Fontana, él se refería a la historia del agua, pero vale la pena para todas las historias, incluida esta historia,
del liberalismo iberoamericano. La cuestión reside en el papel que el historiador puede desempeñar, ayudando a clarificar cuestiones como estas. Es una prueba no solo de la vigencia del oficio del historiador, sino de la necesidad de mantenerse plenamente activo. En un tiempo, dice Fontana, en palabras de Jesse Lemisch, en que la irracionalidad domina en las sociedades y en sus dirigentes. De manera que, cuando enseñaba historia argentina general, les decía a mis alumnos, en palabras de Pierre Vilar, que el objetivo de la materia era que pudieran leer, comprender y analizar el diario de hoy. Y uno espera eso de todo libro de historia también, y sin dudas, este es un libro necesario para leer el diario de hoy. Y yo felicito a los autores y a los editores por esta obra que nos permite pensar y nos permite repensarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guille. Bueno, vamos a pasar ahora sí a Matthew. A ver si podemos escucharlo bien en esta oportunidad. Me voy a permitir leer las palabras que iba a expresar Matthew en esta presentación. Comienzo. Ante todo, quisiera darle las gracias a los coordinadores de este libro, Guillermo Quinteros y Antonio Escobar, por la amable invitación a presentar y comentar este trabajo, expresiones políticas, materiales y simbólicas de los procesos reformistas liberales en Iberoamérica durante el siglo XIX. Asimismo, quisiera darles las gracias a las personas que han coordinado este evento en términos logísticos, Marina Torres Trimayés, Jacqueline Sarmiento y Sebastián Sixto, y a ustedes, el público. El libro que virtualmente tienen en sus manos se edita en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y con la Universidad de Cantabria en España. Es un libro que surge de la muy valiosa red interuniversitaria de Historia del Mundo Ibérico, del antiguo régimen a las independencias, Red Ismundi. En cuanto a su demografía, desde donde provienen los autores aquí reunidos, el libro es un reflejo casi exacto del mundo ibérico e ibérico-americano, ya que en su conjunto contribuyen 21 autores de México, España, Argentina, Portugal, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil y Estados Unidos. Por ser tan cosmopolito y extenso en términos geográficos, es inevitablemente un libro grande, de unas 632 páginas, dividido en dos partes: políticas, liberalismo y gobierno, y educación y cultura, con una distribución equitativa de sus 16 capítulos. Agregamos una introducción precisa que ofrecen Guillermo Quinteros y Antonio Escobar, y una elegante presentación de Guillermo Banzato a manera de prólogo. De ahí que es un libro admirable por la manera en que personal e historiográficamente rompe con un esquema meramente nacional, inclusive regional, y explora la problemática del liberalismo iberoamericano de manera transversal, presentando una serie de historias diversas pero conectadas. En cuanto a la cobertura, presenta ensayos originales sobre México, el Río de la Plata, los Andes, América Central y la Amazonía. También ofrece varios ensayos sobre España y Portugal. Si no es un libro estrictamente sintético, es pues un libro muy variado y un muy buen mirador, entre comillas, un recorrido del mundo en 80 liberalismos, si se quiere. Es decir, es un libro que explica de manera casuística y cumulativa la siempre plural y contradictoria inserción histórica del liberalismo, permitiendo conocerlo por sus diversas asimilaciones, adecuaciones locales y fracasos, como precisan los coordinadores en su introducción. Cito: la idea era que en este volumen se trataran problemáticas relativas a aquello que los procesos independentistas habían dejado o traído consigo, dando lugar a múltiples variables temáticas, así como a diferentes interpretaciones. Por lo tanto, deberían aparecer diversos temas, variadas metodologías y sobre todo visiones que pudieran ser contrastantes sobre los procesos que han vivido muchos de los actuales países latinoamericanos. Se cierra cita. Esta meta se cumple ampliamente.
La gran tónica de la colección es la sofisticación con la que busca desestabilizar el liberalismo latinoamericano e ibérico, tanto como concepto único como simple parteaguas y serie de prácticas. Lo mismo en gran variedad de situaciones históricas. Por todo lo cual, destaca la diversidad de respuestas que da el libro en su conjunto a la pregunta ¿en qué consistía el liberalismo y cómo influyó en la vida política y socioeconómica, cuando no cultural, de América Latina y la Iberia a lo largo del siglo XIX? Es un libro que responde al reto lanzado por Roberto Breña y otros a interrogar las bases del liberalismo, no quedándose en simple provocación, sino en una serie de viñetas sugerentes. No solamente rescata el libro, el liberalismo de Adam Smith, el propietarista, ni el constitucionalismo político ni la secularización, sino, y solo para dar un par de ejemplos, los liberalismos científicos, educativo y musical, entre otros. Las y los autores exploran diversos temas: gobierno, burocracia, cartografía, caligrafía, las escuelas, pero no las universidades, discurso e ideología, la iglesia, pero no solamente la católica, la tierra, las comunidades indígenas, la música, así como el complicado legado jurídico y constitucional de Cádiz, el trienio liberal y la restauración española. Se pone gran énfasis en la educación y en la política, que son los dos ejes básicos de la obra. Desde el plan cronológico, me parece que se pone más énfasis en la primera mitad del siglo XIX que en la segunda. Hay que decirlo, el positivismo disfrazado de liberal ocupa mucho menos a los autores de este libro, sobre todo en la primera parte, la política. ¿Será accidente? ¿Se plantea un dualismo político-cultural? Sabemos de antemano que las comparaciones son invidiosas, pero también lo es la escasez de tiempo. En un comentario de 15 a 20 minutos no me sería posible ni mucho menos hacerle justicia a todas y todos y a cada uno de los 16 capítulos, más que dando un perentorio y tal vez vil resumen. Así que voy a aprovecharme de la calidad triple del título de la obra, entre comillas, expresiones políticas y materiales y simbólicas del liberalismo iberoamericano, y discutir solamente a título de muestra y por los límites del tiempo 3 ensayos que a mi parecer ejemplifican el ejemplo matizado que presentan todos y cada uno de los ensayos y que tocan respectivamente los 3 aspectos: político, material y simbólico, de manera clara e interesante. En mi breve recorrido del Ismundi liberal, haré un esfuerzo por no tocar tierra mexicana, que es mi patria chica historiográfica, pero sí detenerme brevemente en España y en las Américas Central y del Sur. Por lo mismo, les debo primero una disculpa a mis cofrades mexicanistas, entre ellos a Gloria Camacho y Diana Virrichaga, quienes hacen un buen estudio sintético de la problemática de la tierra en México bajo la lupa liberal, desde las reformas agrarias gaditanas hasta la ley agraria expedida por Venustiano Carranza en el contexto de la Revolución Mexicana. Con razón, se enfatiza la constante interacción entre elites indígenas y la ley agraria en una reforma mucho más modulada de lo que pretende la historiografía clásica y de larga e incierta duración. También a Daniela Trafano y Salvador Sigüenza Orozco, quienes tratan con eficacia un tema ya casi milenario de la historiografía mexicanista: la educación indígena, vía un estudio de las ideas de la intelectualidad mexicana decimonónica frente a la escuela indígena, así como las posturas historiográficas más recientes. También solo voy a aludir a los autores cuyos ensayos no comento más a fondo por razones de competencia básica. Por ejemplo, el ensayo sonoro que ofrece Guillermina Guillamón a manera de encore, siendo el último capítulo, sobre la cultura musical porteña, y en el que rastrea la creación de un liberalismo operático al estilo italiano, además implantando a costo de los géneros populares. En este rubro también va el interesante capítulo de Mary Clark sobre la técnica de la escritura y su significado social desde sus orígenes coloniales hasta la República. Clark explica muy bien cómo una técnica que una vez confería prestigio en una sociedad estamentada se redefinía en el siglo XIX como una virtud cívica, un signo de buena ciudadanía. Estos ensayos, así como los demás textos sobre escuelas y cartografía en Colombia, Uruguay y La Plata,
nos remiten a temas importantes: la rutinización escolar del liberalismo, así como la confabulación de un imaginario liberal a través de las vivencias cotidianas. También abren nuevas perspectivas metodológicas, un encuentro entre historia política y la musicología, por ejemplo. Se me ocurren muchas intersecciones más con la historia de los deportes, el ocio, los viajes, los transportes, las religiones, la reproducción, las emociones, la niñez y la literatura. Véanse los nuevos trabajos de Pablo Picato sobre la poesía liberal en México, por ejemplo. Los ensayos de corte cultural aquí presentados también nos recuerdan que el liberalismo no solamente se constitucionalizaba, tenía vida empírica, se tocaba, se escuchaba, se navegaba, se escribía en pizarrones y así se naturalizaba y se transformaba. Más que nada, se trata de un libro de muchos matices de sondeos sugerentes. El tema de la ambivalencia, de liberalismos comprometidos, pactados, puestos en entredicho, caracteriza mucho de los ensayos en la primera parte del libro sobre políticas, liberalismos y gobierno. El problema de cómo se arraigaron y se mutaron en tierras ibéricas y americanas conceptos liberales fundados en conceptos nuevos es retomado por varias y varios autores. Buen ejemplo de ello es el interesante ensayo de Jair Delson Silva, quien describe la muy contradictoria adecuación del modelo gaditano a la realidad esclavista de Brasil. Otro ejemplo, el ensayo cuidadoso de Camilo Fernández Cortizo, que describe el exilio forzado de los liberales españoles en Portugal, más que una historia de capa y espada, muestra cómo los liberalismos disquenacionales se trasplantaban y brotaban en zonas transfronterizas. ¿Cómo eran posibles estas contradicciones? Con más detallismo quiero retomar el ensayo de Pablo Sánchez León, quien explora a nivel de la retórica y la filosofía la tensión entre derechos ciudadanos y comunitarios nacionales en la España de la década de los 1830, vía un estudio de la fracasada tabla de derechos que se pretendió instaurar en 1834. Explica bien el autor cómo la Carta Magna Gaditana dejó, entre comillas, un solapamiento entre la nación como comunidad y la nación como sujeto, cierra comillas, definiendo primero los derechos de las naciones y queriendo éstas, con sus sabias leyes, se encargaran de los derechos de los ciudadanos. Como cita este autor, sintetizo, la cultura jurídica y política del primer liberalismo no se esmeró por definir libertades civiles ni darles un fundamento en el derecho natural que las hiciera prescriptivas. Tampoco definió al individuo como un titular exclusivo. Se cierra cita. En este sentido, Cádiz repudió la Revolución Francesa o la estadounidense con su enumerado de garantías individuales, sesgo que no fue corregido hasta mediados del siglo después de la Constitución Liberal de 1869. Con elocuencia, el autor dice cómo se dio, entre comillas, un desfase entre el discurso de los derechos ampliamente extendido en la esfera política del liberalismo, al punto de dar pie a un discurso generalizado entre las fuerzas políticas económicas y su plasmación jurídica que a la altura de 1869 era algo más que deficitaria. Se cierran comillas. Si así de deficitaria y paradójica era la situación en España, la fuente, ¿cómo iba a ser en ultramar? Este ensayo, y de manera sugerente, resume la problemática relación entre las bases jurídicas del liberalismo y las teorías corporativas ibéricas y o americanas heredadas del antiguo régimen. De esta manera, continúo con varios matices diferentes de calibración en los estudios que hablan de procesos materiales. Desde luego, decir material en relación con el liberalismo latinoamericano es invocar, entre otras cosas, la forzada privatización de la tierra. Ningún proceso tal vez ha sido tan polemizado o mitificado, tanto en la historiografía como en las instituciones políticas. Aquí, sin embargo, remito a los lectores a la historia comparativa que ofrece Armando Méndez Zárate de dos repartos liberales, es decir, los ocurridos en Guatemala y El Salvador, en ambos casos tras la captura del poder por las fuerzas liberales en 1871. Con lo cual se abrió un conflicto campal entre la propiedad privada y la comunal. Sin embargo, impresionan las enormes diferencias que marcaron dichos procesos,
no obstante la existencia de factores en común y lo reducido del terreno. En el Guatemala de Rufino Barrios, el Estado confiscó los bienes de la iglesia y las órdenes religiosas, destinando tales capitales a la creación del Banco Agrícola Hipotecario para fomentar la colonización y extender la frontera agrícola interna. Se mandó fraccionar las comunes indígenas, se decretó en 1894 el fin de la enfiteusis, es decir, el arrendamiento de las tierras públicas o indígenas vía la cesión del dominio útil, y se fomentó el enganchismo cafetalero costeño, el cual no dejó de requerir cierta simbiosis en el mundo indígena. En El Salvador, la revolución agraria liberal implementada por el mandatario Santiago González resultó ser un experimento aplastante de positivismo ranchero. Se mandó la desaparición de los ejidos entre 1881 y 82, solo que a diferencia de Guatemala, los indígenas salvadoreños formaron las llamadas sociedades agrícolas con tal de disimular el reparto vía la distribución de acciones y el pago comunal de impuestos. A la postre, se realizó un reparto improvisado al margen de la ley, lo que permitió una sobreconcentración de tierra y una pauperización de la población indígena. Se dio un acceso preferencial a la tierra a los europeos, mientras que la ley de jornalero, aún a la luz de las leyes guatemaltecas en torno al enganche, era un accesorio, palabra de Méndez Zárate, a la esclavitud formal. Me fijo en los detalles porque creo que el método comparativo aquí ayuda a identificar y evaluar muy bien la interacción de una serie de variables que fueron claves en el proceso de los repartos. Las leyes, el Estado, la Iglesia, los pueblos indígenas con sus estructuras diferentes, la etnicidad, los mercados, la migración, las ideologías progresistas de tal índole u otro. Estas variables, cito nuevamente a Méndez Zárate, permiten redimensionar los procesos de liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX, se cierran comillas, y ofrecer una idea mucho más sofisticada de lo que significó la privatización de la tierra, así como el papel que tuvieron en ella diversos actores sociales, entre ellos las propias comunidades indígenas. El liberalismo propietarista obviamente avanzó en la complejidad de un mosaico. Creo que debería de haber más estudios así, historias materiales comparativas, para captar el impacto diferencial del liberalismo económico, y comparativas no porque sí, sino porque se trata claramente de un proceso doble, que debe de entenderse en términos locales, pero sin perder de vista que los repartos formaban parte de un proceso realmente regional, sino hemisférico, que estamos lejos de entender plenamente. El libro también habla de las expresiones simbólicas del liberalismo iberoamericano, y con ellas termino también. Como historiador del catolicismo, y porque el mundo simbólico del siglo XIX estaba aún saturadísimo de catolicismo, no pude resistir la tentación de detenerme en el ensayo de Milagros Gallardo sobre la iglesia No pude resistir la tentación de detenerme en el ensayo de Milagros Gallardo sobre la iglesia en transición de Córdoba a Argentina. Hace tiempo la iglesia se retrataba como una simple fuerza antagónica y opositora frente al liberalismo, o como un glaciar que desaparecería conforme la secularización. Viene a la memoria la imagen de un Córdoba bárbara que pinta Sarmiento en el Facundo, de un pueblo que vive perdido en el tiempo litúrgico, paseando alrededor de un charco estancado. En tiempos más recientes, los historiadores sudamericanos, Roberto Di Stéfano, Sol Serrano, han estado realmente en la vanguardia del estudio de las modernidades católicas. El estudio de Gallardo va en esta línea, historia la tensión que existió en Córdoba entre dos vertientes del catolicismo, uno más galicano, es decir, del Estado y nacional, y otro más ultramontano, es decir, vaticanizado, de tendencia universal e intransigente. La tendenciosa palabra más, entre comillas, importa, porque como dice Gallardo, las etiquetas político-religiosas son engañosas, nos llevan a imaginar de manera simplista una iglesia dividida en bloques galicano, liberal y romano conservador. En su ensayo intricado y perspicaz, Gallardo retrata la historia de la diócesis de Córdoba desde el obispado de José Vicente Ramírez
a mediados del siglo XIX hasta fines del siglo. Muestra la fuerza de un galicanismo residual que apoyaba la Constitución de 1853, el neopatronato que reglamentaba medidas tales como la de la caja de culto, que recuerda la provisión de la Constitución Civil del clero francés de tener sacerdotes a sueldo del Estado. Dicho aunque sea de paso, los eclesiásticos constitucionalistas de la Revolución Francesa, por ejemplo, el abad Sieyès, también aparecen en los ensayos de Víctor Peralta sobre el Perú y nuevamente en el de Yerdelson Silva, donde vemos cómo sus ideas influían en el liberalismo peruano y brasileño. Por otro lado, Gallardo describe el auge de una tendencia romanista que se opuso de manera tajante a la reforma educativa liberal de los 1880 y que pretendía centralizar el poder eclesiástico cortando las alas de los cabildos eclesiásticos. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? En el medio del asunto, el rol del clero en la sociedad moderna, dicho de otra manera, hasta cierto punto los antagonismos entre corrientes eclesiásticos se disuelven en la dialéctica entre catolicismo y modernización. El pleito es cómo ser católico y moderno o hasta qué punto modernizar lo que ya se creía moderno. La Iglesia argentina de raíces dieciochescas. Sea como sea, el ensayo de Gallardo nos recuerda que el galicanismo no era solamente propulsor de la secularización, sino corriente vital y parte del ADN cultural del liberalismo iberoamericano. Aquí mis comentarios sobre un libro colectivo valioso que por su perspectiva amplia y precisiones debe interesar a los estudiosos de la historia latinoamericana moderna, así como la ibérica. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias también, Antonio. Muchísimas gracias a ambos, a Matthew Butler en primer lugar y a Antonio por leer los comentarios. Agradecer muchísimo todo el trabajo realizado para la elaboración del volumen y la participación en este evento. Autores, editores, los miembros de la colección, directores, Sebastián, directores y directoras, y Sebastián también. Fue una gran alegría compartir. Nos vamos a ver dentro de poco. Como ya fue anunciado, tenemos otro volumen ya muy próximo a ser presentado, así que los esperamos nuevamente. Un fuerte abrazo a todos, amigas y amigos, de cerca y de lejos.